sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es sábado 18 de marzo y a continuación les presentamos la información que en materia política, educativa y sindical se desarrolló durante esta semana. Aquí un avance. FECODE y Ministerio de Educación avanzan en la negociación de los puntos del pliego de peticiones del Magisterio. La educación, uno de los sectores más afectados con el reparto del Sistema General de Participaciones. El incumplimiento de acuerdos, tema que abrió la mesa de negociaciones entre el Gobierno Nacional y los trabajadores estatales. Hoy nos encontramos desde la librería Magisterio en la capital del país. La invitación es para que ustedes, los estudiantes, los docentes y los padres de familia, visiten estas instalaciones y disfruten de los recomendados literarios que aquí se encuentran. Encuentro. FECODE y el Ministerio de Educación Nacional avanzan en la negociación del pliego de peticiones del Magisterio. Esta semana el trabajo de la Federación estuvo enfocado en presentar y sustentar cada uno de los capítulos y los puntos que contiene dicho documento. En la mesa de negociaciones de FECODE y el Ministerio de Educación, el pasado jueves se tocaron dos puntos claves para la educación pública del país. El primero de ellos tiene que ver con las garantías plenas para el ejercicio sindical en torno a la defensa de la negociación y los derechos de los maestros. De otro lado, FECODE presenta al gobierno una propuesta de formalización del preescolar y espera una voluntad política del gobierno para que desde la escuela el preescolar sea un elemento fundamental en la universalización de la educación pública, gratuita, obligatoria y financiada desde el Estado, como una alternativa real, básica, estructural y de principios. A la escuela debe regresar el preescolar de 3 grados como una estrategia fundamental que permita mejorar la calidad de la educación a lo largo y ancho del territorio nacional. Las partes se reunirán el próximo martes de manera que se pueda avanzar en las negociaciones del pliego del Magisterio Nacional. A partir de hoy en Encuentro explicaremos cada uno de los puntos que recoge el pliego de peticiones del Magisterio. Iniciamos con la política educativa, que está encaminada a la defensa de la educación pública como un derecho fundamental, administrada y financiada por el Estado colombiano. FECODE en su primer punto del pliego de peticiones le exige al gobierno garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública desde los 3 grados de preescolar. Para asegurar un proceso de calidad se requiere la formalización de un preescolar con 3 grados. Es una experiencia que han tenido todos los demás países y en Colombia se niega este derecho a la niñez en un momento en donde para asegurar el éxito de los estudiantes, pues qué mejor que haya jardín, prejardín y grado de transición, pero el gobierno insiste en un programa de asistencialismo, ¿sí? A través de organismos como el ICBF y otras instituciones del Estado. También se requiere con urgencia una reforma del Sistema General de Participaciones de cara al fortalecimiento de los recursos correspondientes a la educación pública. Igualmente se reclama que el incremento llegue al 7.5% del Producto Interno Bruto, que pueda garantizar las fuentes de financiación correspondientes a la educación pública. Realmente, ¿dónde está la voluntad política para que se materialice ese eslogan de campaña y esa realidad que hoy se plantea? Entonces, le estamos diciendo al gobierno, retomamos lo que ustedes mismos propusieron, ¿sí? Pero que es una necesidad, porque es que desafortunadamente un proceso educativo de calidad, incluyente, que asegure la obligatoriedad, porque es un elemento consustancial de la gratuidad, pues requiere de un músculo económico que permita hacer realidad. FECODE también exige la reactivación y puesta en marcha de las juntas municipales de educación, las juntas departamentales, las juntas distritales y la Junta Nacional. Asimismo, garantizar la proyección de la escuela como territorio de paz en etapa del posconflicto. La Junta Nacional de Educación, la Junta Departamental de Educación, la Junta Distrital de Educación, la Junta Municipal de Educación, como órganos consultivos, pero en donde también se analizan las políticas educativas desde el orden nacional para mirar su incidencia en el orden regional y de esa manera abocar las mejores decisiones colectivas democráticas con participación de todos los sectores que permitan hacer de este eje de desarrollo, porque la educación es un eje de desarrollo, una política
que confluya con los intereses reales en contexto de lo que hoy requiere el pueblo colombiano. Peticiones hechas de acuerdo a las exigencias acordadas por el Magisterio Nacional. Son los maestros, las maestras y los estudiantes del país quienes conocen cuáles son las prioridades de la educación pública a lo largo y ancho del territorio nacional. Como consecuencia del desfinanciamiento que vive hoy la educación pública del país, FECODE y el Magisterio exigen un incremento del 7,5% del Producto Interno Bruto, que permita aumentar los recursos para este sector y mejorar las condiciones laborales de los maestros. La financiación de la educación pública debe ser una garantía como derecho fundamental para los niños, las niñas y los jóvenes de Colombia. Los continuos actos de corrupción, la privatización paulatina y las medidas unilaterales tomadas desde el gobierno nacional hoy tienen en crisis el modelo educativo del país. El Magisterio está peticionando a través del Ejecutivo de la Federación el aumento del Producto Interno Bruto al 7,5%. Los derechos son fundamentales y se pueden hacer realidad si realmente hay si realmente hay dinero, hay financiación suficiente para garantizar las condiciones que hagan posible ese derecho. Con estos recursos también se ejecutaría la millonaria inversión que hoy exigen los planteles educativos y los diferentes programas que buscan elevar al máximo la calidad de la educación. En algo paliaría la difícil situación, especialmente en infraestructura, como decía anteriormente, y en el tema de remuneración docente, que está muy por debajo de los estándares latinoamericanos. Ahora, en esta nueva etapa del posacuerdo, el gobierno nacional le debe apostar a formar una cultura de paz, de reconciliación nacional. No es suficiente con promover y promocionar los programas de educación a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Hay que invertirle en la planta física, hay que nombrar maestros, hay que formar a los maestros, hay que crear la infraestructura de dotación, de restaurante, de transporte, de crear las condiciones para que la jornada única no sea simplemente una ampliación de tiempo para repetir lo mismo que se estaba haciendo. Padres de familia, estudiantes y docentes no pueden seguir siendo afectados por una serie de medidas tomadas por el gobierno sin que se hayan realizado los estudios pertinentes y así se dé cumplimiento a las pretensiones de organismos internacionales que desconocen la realidad del país. Están más interesados en los convenios del Estado con la empresa privada para la prestación de los servicios públicos, para la prestación de la educación, de la salud, para mercantilizar y comercializar los derechos fundamentales. En la actualidad, los colegiales han tenido que abandonar la escuela para ayudar laboralmente a sus familias, como se evidencia en las zonas rurales del país, y en las zonas urbanas el abandono obedece a la inseguridad que se ha venido apoderando de los planteles educativos. El secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, el profesor Jairo Arenas Acevedo, le habla a esta hora a los docentes que nos sintonizan. Buenos días. El pliego de peticiones presentado por FECODE al Ministerio de Educación el pasado 28 de febrero, además de contemplar reivindicaciones de tipo gremial, contiene aspectos en defensa de la educación pública como derecho fundamental, con calidad, administrada y financiada directamente por el Estado, y que obviamente benefician a la comunidad educativa, particularmente a los padres de familia y a los estudiantes. Para ello reclamamos el incremento del Producto Interno Bruto para la educación, lo mismo que la reforma al Sistema General de Participaciones para fortalecer los recursos para la educación pública y que se garantice que los niños y los jóvenes de nuestro país tengan una educación pública gratuita y obligatoria. También se contempla en el pliego de peticiones que los niños tengan acceso a una jornada única con las condiciones adecuadas para su implementación, contrario a lo que viene sucediendo en estos momentos. Igualmente, se contempla la exigencia de la implementación del preescolar de 3 grados para que nuestros niños puedan acceder al proceso educativo en una de las etapas más importantes para su desarrollo como personas. Con el propósito de evitar el hacinamiento en las aulas, se propone la adecuación de las relaciones técnicas maestro-alumnos, alumnos-aula, teniendo en cuenta las relaciones y las realidades de los contextos. Este pliego de peticiones contiene aspectos fundamentales para la comunidad educativa,
Por ello, invitamos a los estudiantes y a los padres de familia a rodear a la federación en este proceso de negociación, que sin duda redundará en beneficio para la población en general. Feliz fin de semana. En Encuentro analizamos hoy la fórmula nefasta planteada por el Sistema General de Participaciones para la Educación. En Colombia, la educación se financia en su gran mayoría, digamos, casi que más de un 80%, dependiendo del municipio o del departamento, con el Sistema General de Participaciones. Este ha tenido dos reformas, digamos, el sistema de transferencias ha tenido dos reformas. La primera reforma fue en el año 2001 y allí tuvimos un primer recorte del crecimiento de las transferencias que antes estaba atado al crecimiento de los ingresos corrientes de la nación y correspondía al 46%, 46.5%. De ahí en adelante tenemos un recorte en la velocidad de crecimiento hasta el año 2007, donde se suponía que se iba a retornar a la fórmula inicial de la Constitución del 91, y lo que pasó fue que en ese momento el gobierno Uribe pasó una nueva reforma en donde se amplió 8 años más el periodo de transición. Por cuenta de estos dos recortes que se han hecho, estas dos reformas constitucionales, la de 2001 y la de 2007, se han perdido cerca de 110 billones de pesos hasta el año 2016. Pero si trajéramos al año 2017, estamos hablando de más de 150 billones de pesos que se han perdido, que en términos de la riqueza nacional y en términos del recaudo total del Estado, la participación de municipios y departamentos ha disminuido notablemente. Entonces, si uno revisa ya no solamente en términos reales la cantidad de transferencias, sino su participación, el esfuerzo que está haciendo el país en términos de su riqueza para dirigir a municipios y departamentos recursos para estas competencias básicas, es cada vez menor. El 25% de participación a través de las transferencias, los municipios y los departamentos lo han perdido. Si uno revisa, digamos, en concreto la canasta educativa, existen 3 o 4 estudios en Colombia, estudios, digamos, oficiales, independientes, y uno de ellos hecho por el mismo Ministerio de Educación, que muestran que cerca de entre el 40 y el 60% de la canasta educativa se encuentra desfinanciada, y fundamentalmente los rubros que corresponden a la formación docente y a la construcción y mantenimiento de la infraestructura. Colombia está gastando cerca de 1/8 de lo que en promedio gastan los países de la OCDE en educación primaria y en educación secundaria. En las gráficas se puede ver muy claramente que Colombia gasta alrededor de $1.000 a $1.100 y el promedio de los países de la OCDE se encuentra alrededor de $8.000 a $8.500 según se trate de la educación primaria o de la educación secundaria. La seguridad de los niños y jóvenes del país, de los colegios públicos, se encuentra en riesgo, debido a que las secretarías de educación no están cumpliendo con la función de vigilar y verificar las condiciones de los elementos y bienes que se encuentran en los establecimientos educativos. Mejorar en las pruebas internacionales es una prioridad para el gobierno nacional. Lograr que Colombia sea el país más educado del continente en 2025 es la meta a largo plazo. Eso en el papel se ve muy bonito. El problema por el que atraviesa la educación pública es económico. Colegios sin infraestructura y aulas sin los equipos mínimos que le garanticen seguridad y comodidad a los estudiantes. Es el modo operandi del Ministerio de Educación, del Estado, de las Secretarías de Educación, de no invertir los recursos en lo que debe ser. Miremos pues que primero, para que le dé recursos a la educación, tiene que ser en la calle, tiene que ser con movilización, tiene que ser con un pliego de peticiones para que se le asignen los recursos. Segundo, también la manera que ejecutan y priorizan lo que tienen que ver con las actividades y necesidades de los colegios. A lo largo y ancho del país son más de 10.000 los planteles educativos que no cuentan con pupitres, tableros y muebles en buenas condiciones. Los niños, niñas y jóvenes se ven obligados a recibir clases incluso al aire libre. En Bogotá el número de colegios que exigen inversión en infraestructura es elevado. El número de colegios en Bogotá que requieren intervención en tema de infraestructura son 240 colegios. La administración Peñalosa, en lugar de priorizar la intervención en dichos colegios, se ha dedicado a promocionar los nuevos colegios en concesión. 2 semanas atrás el Consejo de Estado le ordenó a la Nación pagar 200 millones de pesos a los padres de un estudiante que perdió un ojo, al lastimarse con una puntilla que sobresalía de un pupitre. Estos son los verdaderos problemas que día a día tienen que enfrentar los colegiales, pero el gobierno nacional parece desconocer. El Estado
pues no hace buen uso de estos recursos porque sencillamente inventa unos programas aparte de lo que tiene que ver con las necesidades de la educación. Entonces por eso se presentan estas situaciones. Vemos en colegios que hay un poco de material ya que no se utiliza, que se ha mandado de baja y no lo recoge. Una encuesta del Ministerio de Educación de hace 3 años refleja una cruda realidad. De 9.176 colegios, el 25% de ellos deben ser reubicados o reestructurados por riesgos de inundación. El 78% de ellos se ubican en el sector rural. El 2.3% de ellos no cuentan con ningún servicio público y un 5.5% solo tienen pozo séptico. Apenas el 2.5% solo cuentan con energía eléctrica. El primer vicepresidente de FECODE, el profesor Luis Eduardo Varela, socializa hasta hora de la mañana temas de interés para el magisterio colombiano. Un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia. En la negociación del pliego de peticiones radicado el pasado 28 de febrero, hago parte en los temas centrales de salud y prestaciones sociales del magisterio, puntos 4 y 5 del pliego. En ese orden de ideas, esta negociación es el momento propicio para decirle al gobierno nacional que FECODE no acepta más prórrogas a los actuales contratos de salud y que a más tardar el 1 de junio del presente año debemos contar con los nuevos operadores de los servicios de salud, con todas aquellas iniciativas que forjamos en el pliego de condiciones y que ojalá podamos sacar adelante estos contratos. También decirles que seguimos avanzando en que mientras se culminan estos contratos, nuestros sindicatos filiales, de la mano del Comité Ejecutivo de FECODE, la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional, se cumplan cabalmente los pliegos por parte de los actuales contratistas. Balance positivo, lo que tiene que ver con los eventos regionales realizados recientemente y que hay evaluación permanente del tema. En el tema prestacional, una responsabilidad muy grande de la Fiduprevisora. El pasivo. En el año 2016 esta entidad no les solicitó a los entes territoriales los recursos que por concepto del FOMPET ingresan a esta entidad como excedentes financieros. Más de 800.000 millones de pesos que nos sirven para amortizar las deudas de pensiones y cesantías. Ese tema lo abordaremos en este pliego, al igual que la situación que tiene que ver con los maestros territoriales en su situación pensional y de pasivo prestacional, y también la reglamentación o el nuevo decreto que modificará o reemplazará el 1655 en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos temas estaré muy pendiente y estaremos informándole activamente a todos y todas. Nuestro recomendado literario hoy es la nueva edición de la revista Educación y Cultura, cuyo tema central es la financiación de la educación pública, que más que un tema técnico se ha transformado en un tema político regido por las recomendaciones de la OCDE. La más reciente edición de la revista Educación y Cultura en su tema central trae un análisis sobre la financiación de la educación pública regida por las reglas del mercado, transferencias y recomendaciones de la OCDE en un solo escenario. Buscamos a los especialistas sobre este tema. Buscamos a Eduardo Sarmiento, a los profesores Jairo Estrada, a Ilich Ortiz, al profesor Aurelio Suárez, al director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE, para que profundizaran sobre qué es lo que pasa con la financiación de la educación pública. Y lo que encontramos es realmente alarmante. Más adelante se encuentra un artículo sobre los derechos constitucionales y la educación pública. Por otro lado, también encontrarán un detalle sobre el Sistema General de Participaciones y la desfinanciación estructural del derecho humano a la educación. Aunque la Constitución Nacional, a través del Sistema General de Participaciones, exige que haya una inversión de los recursos públicos de una manera creciente en lo social, aquí lo que encontramos es todo lo contrario, se está recortando cada vez más el recurso para salud, para educación, para agua potable. Esas son las investigaciones que encontramos en este número de la revista. Generar nuevas condiciones para la asignación de recursos de educación,
De otro lado, un nuevo recorte a las transferencias y recursos, el zarpazo final del mandatario nacional a la educación acorde con las políticas del gobierno, el abandono a la universidad pública a falta de un sistema de salud para el magisterio evidencian la realidad económica de la educación pública. La revista Educación y Cultura sigue siendo la expresión más importante del pensamiento de los maestros, tanto en lo académico como en la práctica pedagógica. La práctica pedagógica es abordada aquí también desde dos corrientes, desde el constructivismo sociocrítico y desde la discusión entre las competencias y las pruebas PISA. En la sección internacional se encuentra el manifiesto en contra de las pruebas PISA y la lógica en investigación que trae la danza, un espacio mágico de enseñanza en pedagogía y didáctica, una mirada a la infancia, el maestro y la escuela y el pensar de la enseñanza del aprendizaje. En una carta abierta, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira le exige respuestas a la ministra de Educación sobre el desfinanciamiento de las universidades públicas del país, como resultado del programa Serpi lo paga. En una carta de 4 páginas, la Secretaría del Consejo Superior de la Universidad de Pereira le escribió a la ministra de Educación para pedirle respuestas sobre la desfinanciación de la universidad pública gracias al programa de créditos condonables, porque no puede tener otro nombre que el de Serpi lo paga. ¿De qué trata esto? Para el año 2012, las universidades públicas lograron en el Congreso que se aprobara el 40% y un punto adicional sobre el impuesto de la renta para la equidad CRE. ¿Esto qué significaba? Que estos recursos aprobados a través de la Ley 1607 del 2012 iban a ser destinados específicamente para proyectos de inversión y ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de las universidades públicas. Para el año 2015, se cambia a través de una ley de la 1753 del 40% al 60%, pero allí se agregan 2 nuevas destinaciones de presupuesto, que es créditos beca a través del ICETEX, que básicamente es programa Serpi lo paga, y mejoramiento de la calidad de la educación superior. Entonces digamos que en primera instancia lo que se pensó era que el Ministerio de Educación, quien era el encargado de reglamentar la distribución de esos recursos, iba a destinar ese 20% adicional para financiar los créditos beca y para financiar el mejoramiento de la calidad de la educación superior. ¿Qué sucedió? Totalmente lo contrario. En este cuadro se evidencia la desfinanciación del sector público que desde el 2013 viene en decrecimiento. Sin embargo, en el 2016 con el programa Serpi lo paga se evidencia una desproporción en inversión. En el 2016 se dejaron de recibir 373.000 millones de pesos y se espera que para el 2017 la suma ascienda a 430.000 millones de pesos. ¿A quién se está beneficiando claramente con este programa? Que ahí el Ministerio de Educación pues hace una jugada, y es que lo hace a través de una ley, modificando una ley. Ellos tienen la autoridad para reglamentar esos recursos, pero si bien ellos tienen la autoridad para reglamentarlos, pues es muy mal visto y es muy trágico, la verdad, que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional opte por destinar estos recursos a financiar las universidades privadas, que en última son empresarios de la educación, con los recursos que debían ser destinados para fortalecer la infraestructura de las universidades. Las cifras evidencian un juego malintencionado en contra de las instituciones públicas que claramente benefician un universo más amplio de estudiantes y podría ser mayor, pero se requiere que esa deuda histórica que hoy llega a los 15 billones de pesos sea saldada para mejorar las condiciones y los procesos de acreditación. De lo contrario, los únicos beneficiados son las universidades privadas que se quedan con el valor de las matrículas, en el mejor de los casos, asciende a los 8 millones de pesos por joven. En las instalaciones del SENA se reunieron centrales obreras y federaciones con el Gobierno Nacional para comenzar con una teleconferencia las negociaciones en firme del pliego de solicitudes radicado el 28 de febrero. El primer punto a tratar, el incumplimiento de los acuerdos. La jornada inició con una teleconferencia que permitió socializar y debatir a nivel nacional con las filiales de las centrales obreras y las federaciones sobre la negociación colectiva, el presupuesto para implementar los acuerdos incumplidos y la dignificación laboral, temas que enmarcan el pliego de los trabajadores estatales. En horas de la tarde, la sesión se concentró en argumentar el incumplimiento de más del 50% de los acuerdos firmados en la entrega del pliego del 2015, un
tema recurrente que se convirtió en bandera de defensa de la negociación colectiva. Sin embargo, el gobierno es renuente en aceptar tal incumplimiento, aunque las pruebas muestran todo lo contrario. Desde luego hay unas áreas en las cuales hay desafíos y tenemos que sacarlos adelante, pero el pliego es para cumplirlo y el gobierno está en esas condiciones. El gobierno maneja diferentes cifras sobre tercerización, ampliación de plantas y dignificación salarial. Temas que hoy requieren tratamiento inmediato gracias a la reforma tributaria que terminó rompiendo los bolsillos de 1.200.000 trabajadores que laboran en condiciones inequitativas y en desventaja. En materia de plantas de personal, que es un tema estratégico en la negociación, el gobierno no ha cumplido. Y adicionalmente no ha enviado al Congreso de la República los convenios que se había comprometido, especialmente el 135. Así comenzaron entonces a caldearse los ánimos porque hay verdades encontradas, por un lado de manera conveniente y por el otro de manera reivindicativa. El presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, editorializa hoy nuestro encuentro. El saludo para todos los maestros y maestras de Colombia, para la comunidad educativa. Manifestarles que esta semana ha sido una semana movida, una semana bien discutida, una semana donde hemos trabajado de manera intensa con relación al pliego de peticiones. Pero quiero aquí hacer un reconocimiento y además una aclaración al conjunto de los maestros. El hecho de que haya salido por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil la posibilidad de que los docentes que están en concurso para ingresar al magisterio se mantuviera el porcentaje del 60 y el 70% es gracias a un acuerdo que hizo la Federación Colombiana de Educadores con el viceministro de Educación, el doctor Pablo Jaramillo, a quien le queremos decir que realmente ese era un acuerdo que estaban en deuda con la Federación y con los maestros y que se logró gracias a la participación del viceministro de Educación. Segundo lugar, manifestar que estuvimos en La Guajira en ese debate tan importante que hay con relación a la alimentación para los niños y niñas de Colombia y de esa región, que es una región tan agreste, con tanta dificultad económica, con tanta dificultad el acceso de los niños a la escuela. Y en tercer lugar, el martes de esta semana logramos presentar el pliego de peticiones al gobierno con lujo de detalles en los 4 bloques que ustedes ya saben cuáles son, y en el día jueves iniciamos con un tema que es quizás uno de los temas más álgidos, el derecho de los niños y niñas de Colombia a los 3 grados de preescolar, que es un hecho y un compromiso del gobierno con los niños y niñas de Colombia, pero que la Federación Colombiana de Educadores le está pidiendo que debe haber progresividad, pero que tenemos que colocar fecha. Una fecha donde podamos decir que hay universalidad de los niños de 5 años, pero también una fecha en que los niños de 4 años de jardín puedan ingresar y también una fecha para los niños de prejardín. Indiscutiblemente requiere de recursos, pues nos comprometemos como federación con los maestros de Colombia a luchar porque crezca el porcentaje para la bolsa del Sistema General de Participaciones y de igual manera que se incremente el Producto Interno Bruto. La federación le hizo una propuesta al gobierno de tiempos y también desde luego de la necesidad de que hagamos una pelea conjunta porque en el Congreso de la República incrementen los recursos que se necesitan en educación. Queremos decirle a los maestros y maestras que arrancamos en una discusión seria, respetuosa con el gobierno, donde tenemos una posición y donde creemos que el principio constitucional de que el niño es primero y las niñas en Colombia hay que garantizarlo. ¿Y cómo lo garantizamos? Con los 3 grados de preescolar. Y queremos llamar a la comunidad, a la sociedad colombiana, a decirle que nos apoyen en que es un hecho fundamental, donde se construye patria, se construye democracia y se construye un nuevo ciudadano. Un feliz fin de semana. Mañana en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde analizaremos el tema de la corrupción en Colombia a gran escala. A los maestros y maestras que nos sintonizan en las diferentes regiones del país, no olviden que las permutas las pueden encontrar en Contrastes. Ustedes tienen una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. La invitación para que ustedes consulten nuestra página web www.fecode.edu.co y nos sigan en nuestras redes sociales. Adicional a esto, si ustedes quieren comunicación directa con la oficina de prensa, pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono 310-673-9655. ¡Feliz sábado! Sindicalismo.
arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida